Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, el video va a ser cortito, básicamente por un motivo sustancial que está relacionado con que muchas de las cosas que están planteadas en el texto de Carballeda que íbamos a trabajar el miércoles pasado, entre otras cuestiones que tienen que ver con sus trabajos específicos en el marco del taller. Pero bueno, como decía, el miércoles pasado tendríamos que haber tenido clases, pero en virtud de la medida de fuerza en relación al no acatamiento de la insistencia del Congreso en relación a al veto de la ley de financiamiento universitario, mejor dicho, en virtud de la promulgación sin afectación presupuestaria por parte del Ejecutivo. Y ahí, digamos, eso motivó la medida de fuerza y en virtud de eso no tuvimos la clase. Pero bueno, no obstante eso, la idea es dejarle este videito donde, como les decía, vamos a incorporar muy pocas cosas nuevas, este, básicamente porque muchas de las cuestiones que están planteadas en el capítulo de metodología yo la fui presentando en encuentros, en nuestros encuentros presenciales en el aula y en videos anteriores. Eh, entonces, seguramente alguna cosa nueva se incorpore, pero como verán y si más o menos hacen un poquito de esfuerzo en términos de memoria, van a recordar que ya las hemos charlado. Bueno, una de las primeras cuestiones ahí que plantea Carballeda en el texto es básicamente cuál es la lógica o cuál es el punto o desde dónde se para el trabajo social como disciplina y cuál es su objetivo en el marco digamos, de su alcance profesional o de su práctica. Eh, Muy rápidamente el autor lo que va a plantear es que en virtud de las políticas públicas, las políticas sociales más específicamente relacionadas con el ámbito de las políticas públicas, y las demandas, las insatisfacciones de diversos grupos o universos de población, el trabajo social se para ahí, digamos, en poder receptar, poder canalizar, poder comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que no está funcionando ahí, para que, sobre todo, las políticas sociales no terminen de llegar o no terminen de afectar positivamente eh, a los universos, a los grupos poblacionales que son destinatarios de estas políticas. Entonces, en el marco de eso, para hacer investigación en lo que en términos metodológicos llamamos de fuentes primarias, es decir, de aquellas que construimos nosotros, eh, Carballeda acentúa muy tipificadamente su argumentación y su elaboración sobre la base de las técnicas cualitativas. Hablamos un poco en este sentido y dijimos, bueno, hay posibilidades de trabajar con técnicas cuantitativas, eh, pero el esfuerzo, la economía que hay que movilizar en recursos, sobre todo en recursos humanos, pero bueno, los recursos humanos también hay que financiarlos, para hacer trabajo cuantitativo es de una escala que nos indica generalmente que esto es mejor realizarlo o mejor canalizarlo a partir de fuentes secundarias, es decir, tomar estadísticas en el caso que la intervención, el análisis de la intervención o la situación que sea que se demande, se requiera, lo amerite, entonces tomar estadística oficial, estadística segura, estadística que sepamos cómo está construida metodológicamente, que sea fiable, y trabajar eso como fuente secundaria. En términos de fuentes primarias, entonces, hay una cuestión que para mí es central que tiene que ver con, y que el autor lo plantea, que tiene que ver con, bueno, pero ¿dónde queda parada la teoría que estudiamos, la teoría que trabajamos en años de formación,
que puede venir desde otras disciplinas de las ciencias sociales, que puede venir desde disciplinas como, no sé, como la psicología o el psicoanálisis, o dentro de la teoría construida o realizada de la propia disciplina. ¿Dónde está esa teoría cuando vamos a hacer campo, cuando nos encontramos con las personas con las que son destinatarias o que son el objeto de lo que vamos a trabajar, el objeto del espacio donde vamos a intervenir? Bueno, la teoría está en la pregunta, la teoría está en cómo construimos la pregunta y sobre todo en cómo observamos. Es decir, cómo observamos, cómo tenemos en cuenta aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos entre comillas de clase social, conductas relacionadas con patrones como pueden ser la interpretación o la suposición de cómo se considera la niñez en determinados grupos, en determinadas culturas, cómo se considera o cómo está construido el rol de la mujer, cómo está construido el rol de la adolescencia, cómo está construido el rol patriarcal o no, o si ese tipo de cuestiones, ese tipo de construcciones teóricas, de análisis, de investigaciones que hemos leído, etcétera, van a, digamos, y obviamente el encuadre legal o el encuadre institucional, administrativo, todo eso va a estar presente en la forma en que nos acerquemos a las personas, nos acerquemos al objeto de estudio, al problema, para construir el dato, para construir aquellos elementos que son centrales después para establecer escritos, informes, investigaciones o lo que sea que vayamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, la pregunta es central para saber de qué forma la abordamos y también para elegir cuál es el mejor camino en términos metodológicos para acercarnos al problema. Establecer una metodología correcta y dar cuenta de cuál va a ser, explicar cuál va a ser la metodología, cuál es el camino, el recorrido, que esto es en definitiva una metodología, es decir, elegir una serie de herramientas para dar cuenta de un problema, para dar cuenta, para interpretar, para actuar, para intervenir sobre un problema, para comprenderlo, sobre todo para diagnosticarlo. Comprender esto y relacionarlo con las preguntas nos hace o nos posibilita seleccionar mejores herramientas y a partir de eso poder establecer el recorrido en relación a las reglas del arte, en relación a las reglas que están consensuadas dentro del marco de la disciplina, que son las correctas para llevar adelante un determinado tipo de trabajo. Entonces, en ese sentido, según el problema que tengamos enfrente, la herramienta que vamos a utilizar. Por ejemplo, ustedes ya saben, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, que tenemos herramientas estructuradas o herramientas no estructuradas. En las herramientas estructuradas están generalmente las entrevistas, los focus groups. Esas entrevistas o esos focus están planteados, se hacen entrevistas que pueden ser individuales o grupales, o focus groups, que no es necesariamente una técnica que no es necesariamente una cuestión relacionada con la pregunta y la respuesta, como sí puede ser pensada una entrevista, pero que tiene una estructura que va a hacer que los focus se repitan de una determinada manera. O si vamos a utilizar técnicas no estructuradas como la observación, sea participante o no, ahí lo que necesitamos es básicamente, una de las cuestiones centrales es ver con qué tiempo contamos para construir esta herramienta. Es decir, tenemos 2 o 3 meses para construir el dato o tenemos que construirlo rápidamente. ¿Tenemos 6 meses? Bueno, si tenemos 6 meses y tenemos la cantidad de tiempo y el nivel de cantidad de informantes claves, posibilidad de acceso al campo, etcétera, que nos permite establecer que lo mejor es
actuar con herramientas, una metodología no estructurada, bueno, eso va a ser lo mejor. Y lo mejor siempre va a ser la observación participante, en el sentido de que la idea de la observación no participante, como si pudiésemos volvernos invisibles, y en términos metodológicos tiene su cuestionamiento. No tenemos el tiempo, tenemos que responder rápidamente, podemos acceder a las entrevistas a las personas en tiempos muy precisos y muy escasos, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo mejor en ese sentido es trabajar con entrevistas o focus group de forma estructurada, le preguntamos lo mismo a todas las personas, y nuestra teoría, nuestro acervo, nuestro conocimiento está puesto en la construcción de esas preguntas. Sí, entonces, ¿qué es lo que determina si yo voy a usar herramientas cualitativas, estructuradas o no estructuradas? ¿Sí? Lo que lo determina básicamente son dos cosas: el alcance del problema que tengo que entender y que tengo que explicar, y el tiempo que tengo, la economía del proceso del tiempo de investigación. Esas son las dos variables centrales que uno tiene que tener en cuenta cuando piensa cuál es la mejor herramienta con la que puede trabajar un problema. Porque imagínense que los libros de teoría, las cuestiones de metodología que fueron aprendiendo, los libros sobre la práctica, el trabajo social que fueron leyendo, etcétera, 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 desde que ingresaron a la carrera, todo eso son herramientas que están en una mochila, que están en una caja, y que ustedes van a ir sacando, o van a ir poniendo en juego, o van a ir utilizando a medida que las vayan necesitando, a medida que sea la herramienta correcta o no para dar cuenta de un problema u otro. Entonces, en ese sentido, ustedes van a tener que poder construir en el camino, en el recorrido de sus profesiones, en la interacción con quienes fuimos sus profesores, en la interacción con quienes van a ser sus colegas, con sus pares, cuál es la herramienta oportuna, cuál es la herramienta propicia para trabajar tal o cual problema, para entender tal o cual dimensión de tal o cual problema, para intervenir en tal o cual situación, ¿sí? Entonces, cuestiones a tener en cuenta, que también pueden ser importantes ahí. No hay una metodología válida. No hay una forma metodológica, sea cuantitativa, sea cualitativa, sea dentro de las cualitativas, las estructuradas o las no estructuradas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una metodología. La metodología, lo mismo que las categorías teóricas, son herramientas. Son herramientas que nos permiten entender. De hecho, no existe casi ningún capítulo de libro, ningún texto científico en el marco de las ciencias sociales que sea, por más cualitativo que sea, que no apele a estadística en momento alguno, ¿sí? Lo que puede haber es estadística no construida por el investigador o la investigadora. Eso es otra cosa, es decir, estadística interpretada, estadística puesta en función de lo que tenemos que explicar. Sí, hasta el texto más cualitativo tiene eso. Entonces, no hay una metodología. Las metodologías pueden utilizarse invariablemente en una misma investigación si la investigación lo requiere, y depende siempre de la necesidad que tengamos de explicar y entender el problema que tenemos enfrente. Les dejo un saludo, lean el texto porque este video es simplemente una guía para poder problematizar algunas de las cuestiones que aparecen allí. Y cualquier duda al respecto la trabajamos en el próximo encuentro, que va a ser virtual. Abrazos y suerte.